Hola, buenas tardes a todos. Marta, Uva, Miguel y Ana. Un placer. Yo soy Evaristo. Trabajo como productor teatral y cultural y llevo la programación de un teatro. Volviendo un poco para no chafarte luego a lo mejor la presentación que me tienes preparada. Puedes chafarla porque como esto no se grabará, o sea, esto no sale, lo que vayas a decir ahora. O sea, si Vale. quieres luego que salga, lo repites Lo que luego. has comentado de la dinámica, yo creo que como no somos muchos, Ujú. si queréis escribir en el chat conjunto alguna duda o yo puedo ir luego mirando y acompañando un poco las dudas que podáis tener en los puntos que queráis que desarrollemos luego un poco más. En cualquier caso, mi idea es hacer un paso por medio de diapositivas de todos los puntos. Os daré unas herramientas para que podáis trabajar vosotros en futuros proyectos que queráis desarrollar con un nivel más de profesionalidad, que también os explicaré cómo utilizar. Y luego yo creo que vamos a tener tiempo para poder conversar y poder ver algunas cosas que tengáis más curiosidad. Entonces creo que sé como forma de lo que va a ser el taller, creo que es lo más interesante, la verdad. Muy bien, pues si os parece comenzamos. Sí, para lo que es la tercera parte que dices que ya sea más interactivo, puedes pedir de que encienda las cámaras y demás y de esa manera poder ver las caras. Bueno, si queréis hacerlo ahora también porque él puede interactuar, pero si las dejáis apagadas porque estáis haciendo también otras cosas no hay ningún problema, ¿eh? Sí, lo importante es apagar el micro, que ya lo habéis hecho la mayoría, que os agradezco mucho y nada, que comenzamos ya, ¿vale? Que así nos dará tiempo a aprender más. Dejo un segundo de silencio y empiezo. Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda jornada del quinto Festival Nacional de Teatro Universitario, en esta versión digital enfocada en lo que es la formación y dar herramientas para los teatros universitarios. Hoy tenemos a un invitado, a un profesional del teatro, como es el productor Evaristo Llanos Sánchez, que no solo es productor cultural, actualmente es parte del equipo de programación del Teatro Infanta Isabel. Tras su formación en arquitectura en la ESAP de Barcelona, se trasladó a Río de Janeiro, donde fundó la productora Afrasao Producciones, con la que realizó varios proyectos en diversas áreas de la cultura carioca, pues como el cine, la literatura, la fotografía y el teatro. Este último sector en el cual es donde desarrolla la mayor parte de su trabajo. En 2017 regresa a España con el proyecto de programar el Teatro Arlequín en Madrid junto con Iria Producciones. Pues con vosotros, Evaristo Llanos Sánchez. Un placer. Muy buenas tardes. Hola Alberto, muchas gracias por el convite y encantado de estar aquí y bueno, a ver qué puedo proporcionar a la gente que nos vea y cómo puedo ayudarlos a entender qué es este bonito y sufrido oficio de la producción teatral. Así que, bueno, sin más, empiezo. Voy a tomar una cosa que has dicho que me ha parecido muy simpática, que luego al final voy a retomar, eh, que es el tema del nombre de las productoras. Me ha hecho gracia porque es un nombre en portugués que además tiene complicaciones de pronunciación y es una de las cosas al final que aconsejo llevar cuidado y no hacer. Poner un nombre que tenga una difícil pronunciación cuando quieren montar una productora. Pero bueno, me ha hecho gracia. Luego ya retomaremos este punto. Bueno, yo me presento así brevemente, un poco ampliando un poco lo que ha comentado Alberto. Yo conozco a Alberto porque, como también hemos estado hablando antes, he pasado un poco por todas las etapas del mundo del teatro. Pese a que mi formación es mi formación de arquitecto y la verdad es que la Universidad de Arquitectura me dio muchas formas de ver lo que es la producción cultural, ya que al fin y al cabo hacer un proyecto arquitectónico y hacer un proyecto cultural no son tan diferentes. Y bueno, yo más de pequeñito, muy de joven, fui un proyecto de juguete roto y actué en una compañía de teatro durante un año donde estuve ausente de las clases y demás. Luego, justo antes de lanzarme a hacer arquitectura, no sabía si hacer arte dramático o arquitectura y lo lancé todo a una moneda al aire. Salió cruz, no lo voy a olvidar nunca, hice arquitectura. Y bueno, las circunstancias dan que muchos años después estoy trabajando con teatro, que es lo que en un momento dado tenía muchas ganas de hacer profesionalmente. Entonces, bueno, esto creo que para un taller como este, que es
para para teatro universitario, para vosotros que debéis de estar estudiando otras cosas que no son teatro. Creo que es una información que quería daros para, bueno, envalentonaros o daros esa esperanza de que muchas veces no sabes dónde vas a estar de aquí a 15 años y con qué vas a estar desenvolviendo tu rama profesional, ¿no? Bueno, luego si queréis ya hablamos un poco más de las cosas que he ido haciendo, porque me fui a Río de Janeiro donde monté una productora, o sea, largué la arquitectura, monté una productora cultural después de haber estudiado cine en Nueva York. Me fui a Brasil, estudié otras cosas relacionadas con el audiovisual, monté una productora cultural con 2 socios brasileños, con los cuales pillé el tiempo de bonanza de Brasil y entonces conseguí bastante dinero público para hacer proyectos culturales de varios tipos. Me fui centrando poco a poco en el teatro, el cual luego me trajo de vuelta a España porque hice 2 producciones en concreto de teatro en Río de Janeiro y en Sao Paulo, con unos productores de Madrid, que fueron los que luego me invitaron a formar parte de ese proyecto de volver a Madrid, en un momento donde ya Brasil estaba empezando a caer en desgracia. Estoy hablando del 2017, y bueno, me vengo para acá, me vengo a llevar la programación del Teatro Arlequín junto con ellos, y por circunstancias tuvimos que salir del Teatro Arlequín y entramos a programar el Teatro Infanta Isabel, que si no lo conocéis es uno de los teatros más antiguos de Madrid. Y bueno, actualmente estamos sobreviviendo en esta situación tan peculiar y estrambótica que nos encontramos en la capital con respecto a la situación sanitaria del país y del mundo, ¿no? Y ya sin más, porque si no me voy entreteniendo, os voy a abrir, he hecho una guía de los puntos que quiero tratar. Lo voy a tratar seguramente todo muy rápidamente. Luego yo este PowerPoint os lo puedo dejar, bueno, este PDF. Sí os diré, y esto antes de pasar ya a compartir pantalla, que todo mi discurso, aparte de las experiencias personales y algunas cosas que haya podido vivir, porque como os he comentado, mi formación no es una formación de producción, por lo tanto todo es más en la experiencia. Lo he sacado de un libro de un productor que se llama Miguel Cuerdo, es el productor de La Zona Producciones, que es una productora muy potente de Madrid de teatro, con el cual tengo el placer de trabajar en algunos proyectos. Y es un libro muy amable de leer, es increíblemente didáctico y académico, o sea, podría ser un libro de texto de un curso de producción perfectamente. Y lo recomiendo con mucha énfasis, porque todo lo que os voy a decir son pinceladas de ese libro, y en ese libro ahora bueno, esto está también en el PDF, no os preocupéis, está todo escrito. Luego pues, voy a pasar tanto todos los datos de todo lo que hable como los archivos que os voy a enseñar a usar, os lo voy a proporcionar todo, ¿vale? Bueno, enseño de todas formas el librito, que lo tengo aquí, con algunos post-it, pero bueno, intentaré no tirar de él y que sea todo más ameno. Así que, sin más, os voy a compartir la pantalla, que es esta de aquí. Espero no... vale, y ahora esto me lo muevo aquí y abro esto de aquí. Vale. Me imagino que esto ahí abajo. Vale. Y aquí, visualización. Usar pantalla completa. Vale. Pues como os he comentado, os voy a minimizar aquí. Como os he comentado, todo está basado en bueno, es un poco el eje y la guía que he utilizado para poder articular esta charla con vosotros. Se llama Producir sin dolor, de Miguel Cuerdo, y la editorial es Reino de Cordelia. Luego ya os pasaré algún link, creo que está en el FNAC, o sea que si lo queréis tener acceso a él es de fácil acceso. Bueno, empezaría, a ver si consigo pasar. Vale, empezaría por definir, evidentemente, qué es un productor, ¿no? Aquí os pongo un poco la definición del diccionario, ¿no? El que produce, digamos que la persona que con responsabilidad financiera y comercial organiza la realización de una obra cinematográfica, discográfica, televisiva, etcétera, y aporta el capital necesario. Es gracioso que de teatro debemos de ser el etcétera, pero bueno. Producción básicamente es la acción de producir,
Y bueno, basándome un poco en todo esto, cuando yo he tenido que explicar para alguien, cuando yo me definía como productor cultural, qué es un productor cultural, siempre he hecho un poco alusión al que es el que hace que todo acontezca. Es decir, sin la figura de un productor, nada pasa. Sin la figura de un productor, nada se crea. Si se crea algo y no hay la figura del productor, es porque alguien está haciendo esa labor de producción. Entonces, creo que eso es una forma de entender. Luego, a nivel práctico, hay una figura que siempre me atrajo mucho en este sentido de la producción. No sé si habéis visto Pulp Fiction, pero es el señor Lobo, que soluciona problemas. Básicamente, muchas veces cuando estás produciendo algo, cuando estás produciendo una obra de teatro o un otro proyecto cultural, básicamente la gran parte de tu misión y de tu trabajo es estar tranquilo y solucionar los problemas que te van viniendo como buenamente vas pudiendo, pero siempre con tranquilidad y con seguridad, que es un poco esa figura de este personaje de la película de Pulp Fiction. Sin más, creo que en un plan de producción es importante siempre tener en cuenta 3 puntos importantes, que es la justificación de por qué estás haciendo un proyecto, por qué estás haciendo una obra y cuál es el fin de esa obra. Eso es tremendamente importante porque la producción de teatro, de alguna manera, es una industria, estás haciendo un proyecto y estás haciendo un producto para venderlo. Entonces tienes que tener claro si ese es el fin de tu proyecto o el fin de tu proyecto es otro. Tengo aquí un problema que es que como no os veo, no sé hasta qué punto... mira, lo voy a dejar por aquí, mejor. Y esto lo vas a tener que entender para ti mismo y para ti mismo una explicación del por qué estás haciendo una cosa y cómo la estás haciendo. Creo que es tremendamente importante y tener en cuenta siempre cuál es el foco de tu proyecto. Y la financiación, que efectivamente es lo que más se nos asocia normalmente a los productores. Parece que somos aquellos que estamos haciendo números y consiguiendo dinero para un proyecto, aunque en realidad la figura conlleva muchas más cosas. Empezaré un poco por lo que creo que empieza todo proyecto cultural, que es un texto. Tú ves un texto y el texto es como el punto de partida o el origen de cualquier producción teatral. Es importante, parece una cosa muy absurda, pero pasa. O sea, primero, preocúpate de que los textos tienes que tener los derechos para poder exhibir y montar un texto teatral. A veces esos textos están libres para que los puedas montar sin ningún problema. En España son 70 años después de la muerte del autor. En ese momento la obra queda libre para poder montarla sin ningún problema. Pero normalmente tienes que negociar y normalmente no solamente es con el autor directamente, sino con quien tiene sus derechos, que no siempre es la SGAE, con que tienes que negociar luego los derechos, ¿no? Entonces, bueno, pues la empresa que pueda tener sus derechos normalmente se trabaja con una cosa que es el avaluar. El avaluar es un concepto en el cual ellos te van a pedir una serie de información de tu proyecto, por eso es importante siempre saber lo primero que hemos hablado, que es qué proyecto vas a hacer y cuál es un poco tu objetivo en el proyecto. Te suelen preguntar a qué teatro estás pensando, si estás pensando hacer temporadas, si lo quieres hacer en otros países, si solamente lo quieres en lengua castellana. Te van a hacer una serie de preguntas para entender cuál es la magnitud de tu proyecto y en función de esa magnitud de tu proyecto ellos van a hacer un cálculo de lo que ellos quieren cobrar de anticipado. Este dinero tú solo lo vas a recuperar exhibiendo tu obra, exhibiendo tu proyecto. En ese momento, el 8% es normalmente el valor que se lleva el autor de cada taquilla. Luego lo veremos cuando os voy a proporcionar tanto una hoja de recupero como una hoja de presupuesto. Ese 8% luego se va descontando de ese dinero que has adelantado tú por exhibir el texto de este autor. También las adaptaciones también tienen derechos de autor. Normalmente los derechos de autor de la adaptación de un texto teatral son un 2%. Es un poco valores que luego también podemos ver más en detalle en algún momento con los cuadros de Excel que os voy a proporcionar. Bueno, esto es una cosa muy básica, pero que parece que a veces se nos pasa. Otra cosa muy básica, pero que es importantísima dentro del mundo de la producción teatral,
Y es que la viabilidad del proyecto va en función de que si los ingresos menos los gastos te dan un beneficio, el proyecto es viable. Muchas veces hacemos un proyecto y nos olvidamos que 100 menos 120 son menos 20 y que eso hace que un proyecto no sea interesante para nadie, a priori. Entonces, bueno, también es una cosa muy, muy básica, pero que creo que es importante empezar teniendo en cuenta que un productor, cuando produce un texto y monta una obra de teatro, normalmente es para tener un beneficio. O sea, es una profesión y esto parece que a veces también lo dejamos un poco de lado. Cuando haces una producción, sueles buscar gente con la que poder apoyarte a la hora de producir ese proyecto que tienes entre manos. Serán las coproducciones. Yo siempre, bueno, esto es una frase que siempre comentamos porque yo con la gente con la que yo trabajo en concreto somos gente que consideramos que es muy importante compartir porque compartes tanto los riesgos como los beneficios, pero compartir riesgos está muy bien. No estar solo delante de una inversión y poder perderlo todo, sino que por tener gente que te apoye tanto económicamente o incluso en trabajo está muy bien. Dentro del nivel de una producción a lo mejor universitaria, y donde sí que hemos estado también todos, hay diversas formas de coproducir. Las coproducciones pueden ser por medio de una inversión de capital, como puede ser el caso de yo ver un presupuesto de un productor que conozco y me dice, tengo este texto, tengo esta obra, tengo estos actores, tengo este proyecto, tómalo, y vale tanto. 80.000 euros la producción. Vale, pues si tengo 80.000 euros, yo le puedo decir, me interesa un 10% de este proyecto. Vale, pues toma 8.000 euros, tengo un 10% del proyecto. Luego, cuando se recupere lo que es el dinero de producción, a partir de ahí vamos dividiendo y yo tengo un 10% del beneficio, pero también tengo un 10% del riesgo. Esto es lo que sería un socio o un coproductor capitalista. Luego también esto, a nivel de lo que estábamos hablando del teatro universitario o menor, normalmente cuando no tienen mucho dinero para hacer una producción, la gente recibe un porcentaje en función del trabajo que vaya a aportar. Pero ese porcentaje siempre tiene que estar monetizado. Es decir, cuando tú haces un presupuesto, no puedes poner un cero porque es un cero, no. Pongamos cifras, pongamos lo que vale el trabajo de cada uno de los profesionales en función de esos valores, luego podemos hacer propuestas de, vale, yo voy a hacer este trabajo, pero luego me voy a quedar con un 5%, un 10%, tengo 5 actores, tengo un texto que es un texto libre y entonces somos 6 personas, pues 6 personas, vamos todo para adelante, lo hacemos todo entre los 6, nos llevamos un porcentaje después de los beneficios, nos llevamos un porcentaje cada uno. Son formas también de, no solamente a nivel de una producción más profesional, con más dinero, sino también en una producción un poco menor. Y luego está la coproducción con organismos públicos, es decir, yo puedo hacer una coproducción con el CDN o puedo hacer una coproducción con el Español, por ejemplo. Yo, me vais a perdonar, pero siempre, no sé de dónde sois, luego lo hablaremos, pero siempre voy a tirar un poco para Madrid. Entonces, bueno, en este caso, pues muchas veces, por ejemplo, una producción que tú haces una coproducción con el CDN, pues a lo mejor lo que llevas a una conclusión es que vamos a exhibir durante 2 meses y en ese tiempo tú no vas a tener gastos y luego tú te quedas con la producción para poder explotarla en gira. Entonces cada uno tiene su parte. Luego hablaremos, si queréis, también un poco de lo que es el teatro público y el teatro privado, donde comentaremos a lo mejor cosas que pasan por qué algunas obras, que no sé si percibís, pero el CDN, que es el Centro Dramático Nacional, que es el teatro de todos, por decirlo de una manera, la mayoría de las producciones que salen de allí luego no giran o luego no llegan a capitales de provincias. El porqué de todo eso, muchas veces la coproducción con una empresa privada te permite que una producción que está del CDN pueda salir luego de gira, cosa que si no hay ese coproductor privado, la obra es tan extremadamente cara y tan difícil de mover que luego no gira. Entonces, bueno, esto lo hablaremos luego cuando hablemos un poco también del teatro público y del teatro privado. Vale, el presupuesto, la herramienta esta que se asocia tanto a los productores. Aquí yo os voy a otorgar una serie de documentos. Aquí va a ser la primera parada que voy a ver si hago y a ver si os puedo mostrar algunos, a ver, de los, aquí, taller de producción, hoja de recupero, vale. Aquí tenemos, yo os voy a proporcionar 3 tablas de Excel para que podáis tener, para poder utilizar en vuestros proyectos. Esta sería la primera, que es una tabla de presupuesto.
Luego, si tenéis alguna duda, bueno, en este caso no la he terminado de limpiar en una coproducción que íbamos a hacer con México, por eso de alguna manera ya la he dejado porque es interesante que tú puedes tener una serie de valores y en las columnas de la derecha te los puedes convertir a otra moneda, ¿no? Entonces, pongamos, por ejemplo, a ver si consigo, esto me va a volver un poco loco, os voy a quitar. Y me voy a quedar yo solo conmigo mismo, que es un poco raro, pero bueno. Bueno, aquí tenemos el texto, que puede ser un encargo, por lo tanto tú puedes poner un valor. Hay varias columnas que se puede hacer un poco complicado de entender, pero voy a intentar explicaroslo. Sería, por ejemplo, si tú encargas un texto, encargo a un autor que me haga un texto sobre un tema determinado porque es un dramaturgo que me interesa y creo que es un texto y un tema que quiero trabajar y entonces confío en él. Pues tú puedes poner que lo que haces es un caché. Entonces puedes poner un 1, un caché únicamente, 1, y aquí pones el valor que le vas a dar por el texto. 6.000 euros y ya te lo convierte todo, ¿vale? Esto es un poco para que veáis cómo va a ser y cómo vamos a trabajar, o sea, cómo se trabaja este presupuesto y la herramienta que os estoy proporcionando para que podáis ver un poco cómo se rellenaría. Tú puedes tener, ¿por qué tienes un número de ítem y cantidad? Es porque tú puedes tener asistentes de producción, tú puedes estar interesado en tener 2 asistentes de producción que les vas a pagar por mes a 2 meses de trabajo y les vas a dar 1.500 euros a cada uno. Y ya te hace toda la conversión. Es una manera, estas 3 columnas es una manera de poder, digamos que, medir en función de más variables. Es decir, no solamente vas a tener un valor final, sino que vas a tener un valor por unidad y por unidad de tiempo, por medida de tiempo también si tuvieras ese interés, ¿vale? Bueno, en este documento que os voy a enviar está prácticamente todo. A lo mejor os falta alguna cosa, estoy seguro que os van a sobrar muchas. O sea, de hecho, vuestro primer trabajo va a ser intentar minimizar esto al máximo. Luego hay otro presupuesto que también trabajamos, aparte de este, que bueno, ya os he enseñado un poquito cómo se rellena. Luego, si queréis, nos lo miramos con más detenimiento cuando os lo pase para que lo trabajéis. Luego, este es el presupuesto de producción. Es decir, es el presupuesto hasta el momento donde levantamos el telón y estrenamos. Cuando estrenamos, empezamos a trabajar presupuestos de exhibición. O sea, una función en temporada en un teatro tiene un valor de exhibición. Este valor de exhibición es otro presupuesto, que no os lo he podido traer aquí porque los que tengo están todos completos, no me ha dado tiempo a limpiarlos un poco, pero también os puedo proporcionar. Básicamente sería el valor que tengas del técnico, de los actores, de las posibles fungibles o alguna cosa que te puedas tener de camino. Tienes que meter también a lo mejor a la lavandería, del vestuario. En fin, hay una serie de valores que son por cada función. Esos son valores de exhibición y eso va al margen de lo que es el valor de la producción. Cuando tú buscas un coproductor, lo trabajas con el valor de lo que es la producción de la obra. Seguimos aquí. Bueno, esto luego lo facilitaré y lo vamos viendo con más. Vale. Ayudas económicas. ¿Qué tenemos? Vale, ya tenemos lo que vale nuestro espectáculo, que vale 40.000 euros. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Tenemos que conseguir 40.000 euros para hacer un proyecto o tenemos que, o 20 o 5, los que en su momento hayan salido? Después de escoger efectivamente cuál es tu proyecto, hacia dónde quieres ir, cuál es tu equipo, con quién lo quieres hacer, tienes que ver cómo lo vas a pagar. Puntos y formas de pagar un proyecto. Nuestro patrimonio, un desastre. O sea, intentar evitar poner vuestro dinero en un proyecto. Esto luego lo hablaremos. El patrimonio de familiares o amigos cercanos. No merece la pena perder amigos, no merece la pena perder familiares. Si lo podéis evitar, evitadlo. Luego, evidentemente, los préstamos bancarios. Préstamos bancarios siempre está ahí. Aunque luego también es un peso que vas a tener y vas a tener que devolver, pero siempre es una salida que tienes. Normalmente, cuando has empezado lo difícil es arrancar. Cuando arrancas y no fracasas mucho uno detrás de otro, que pasa también, empiezas a tener un colchón que te puede permitir ir apostando. El otro día estuve con un productor importante de teatro y de cine y decía que el secreto del teatro era tener más éxitos que fracasos a lo largo de las obras que hacías a lo largo del año, porque entonces te daba todo positivo. Volvemos a la lámina aquella tan absurda que es
ingresos menos gastos igual a positivo, todo va bien. Entonces es un poco, son cosas muy básicas, pero es que es una realidad que está ahí. Patrocinios. Vale, es importante saber, a mí esta frase es una cosa que me repito mucho dentro del mundo de la producción, y es que nadie da duros por pesetas. Esto no sé si sois de la generación de los duros y las pesetas, pero es así. Entonces, hay que tener en cuenta que siempre hay un interés. Tú vas a encontrar un patrocinador, es una maravilla, ¿no? Tú pones un logo en tu cartel, en tu programa de mano, tú encuentras una empresa que te va a facilitar el transporte en gira, o encuentras una empresa que te va a facilitar el vestuario porque es una marca de ropa, en fin. Tú vas buscando esto que te va disminuyendo el valor de tu presupuesto y el valor de tu proyecto. Bueno, ellos siempre tienen algo. Entonces tú ten tu proyecto de venta y enfréntate a ellos sabiendo que ellos sacan ventaja y tú sacas ventaja. Comentaría así por encima la anécdota de que en Brasil funciona mucho el tema de buscar los patrocinios, porque hay un incentivo fiscal muy fuerte para las empresas. Y entonces yo lo que hacía un dossier de venta muy destinado a dónde iba a vender el proyecto. Es decir, hice la producción de una obra de teatro infantil que queríamos tener dinero para poder hacer la gira, porque ya habíamos estado en exhibición 2 meses de manera gratuita, porque era un proyecto que toda la íntegra la pagó el Ayuntamiento de Río de Janeiro. Entonces, teníamos la producción montada, teníamos la producción pagada, me faltaba el dinero de la exhibición. ¿Cómo me enfrento yo a meterme en un teatro y pagar publicidad y decir, venga, vamos para adelante? Entonces, bueno, yo soy de Murcia y no sé si conocéis las golosinas Fini, pero las golosinas Fini, que son de Murcia, tienen un gran imperio en Brasil. Y dije yo, pues allá que voy yo. Voy allí a los socios de mis paisanos murcianos y me voy a Sao Paulo en un autobús, pero claro, tengo que presentarles un proyecto. Hago un proyecto en función de a quién me voy a dirigir. Hice un proyecto sobre también cultural, sobre una especie de carro de comedias itinerante y me fui a los Bolis Vic a venderle el proyecto. Pues entonces hice una estética de proyecto donde todo el proyecto estaba dibujado a Bolivic. Son maneras un poco de que ellos entiendan que, bueno, tú vas a tener la imagen representada en mi proyecto y por eso vas a tener beneficio, porque tu imagen está presente en mi proyecto. Luego está el crowdfunding, que bueno, micromecenazgo, que os he dejado 3 páginas aquí. Y creo que esto luego os voy a pasar si queréis, o sea, todo esto vais a tener acceso a él, ¿eh? Eso es sin duda alguna. Entonces, el micromecenazgo o el crowdfunding, creo que para proyectos de teatro universitario, a lo mejor sí que los valores no son tan elevados. Es una manera de pedir el patrimonio de tus familiares sin perderlos, porque les pides pequeños patrocinios, o sea, pides pequeñas cantidades. Entonces, bueno, si tu tío, tu hermana, el amigo, el no sé qué, el otro actor, no sé qué, al final todo el mundo va poniendo a base de unos intercambios, pues te invito al estreno, o te invito a una cena con los actores, o no sé qué, en función del dinero que vas poniendo, pues a partir de ahí puedes llegar a tener unas cifras que te puedan permitir, pues eso, el montaje de una obra un poco menor. A nivel mayor es más complicado, pero también es una forma. Las subvenciones, básicamente os voy a decir que depende de dónde estéis. Hay subvenciones de varias administraciones. Hay subvenciones del Ayuntamiento, de las Diputaciones, de las comunidades autónomas, del Ministerio de Cultura, que es el INAEM, y de la Comunidad Europea. Es cuestión de que busquéis cuándo salen los plazos y demás. Esto depende del año, depende del gobierno, depende de quién esté gobernando, depende de tantos factores que intentar hacer un resumen sería un poco absurdo. Pero bueno, lo tengáis en cuenta porque... Y luego, esto es importante, las subvenciones, la forma de hacer presupuestos para las subvenciones y el presupuesto real no son exactamente lo mismo, pero luego todo lo que digas que te vas a gastar en una subvención lo tienes que justificar. Lo digo porque también he tenido algún caso de alguna persona que me ha venido, algún actor que ha conseguido dinero para una subvención y me dice, joder, es que he presentado un proyecto que vale 15.000 y me han dado 5.000. Quiero hablar contigo para ver cómo hago para hacer el proyecto con 5.000. Digo, no, tío, o sea, si vale 15.000 y te han dado 5.000, la solución es que necesitas 10.000 euros más. No hay magia. O sea, tú tienes que poder luego justificar todo lo que has dicho que te vas a gastar. No hay me lo hago con 5 y entonces todo bien. No. Tienes que, entonces, bueno, las subvenciones hay que tenerlas también muy controladas porque a veces es un arma de doble filo. Te dan 6, vale 20, pues vale, tengo que sacar 14. Si no saco los 14, no puedo optar a ese dinero porque no voy a poder montar y justificar que he montado una obra por 20, ¿vale? Bueno, negociaciones y contratación.
La negociación es la base yo creo, de todas las relaciones humanas. Básicamente nos pasamos la vida negociando todo. Nuestras conversaciones, los amigos, todos son intercambios de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, a la hora de formar un equipo, de sentarte con alguien para contratarlo, factores que son siempre a favor, yo creo que es la simpatía, la empatía, la educación, la buena oratoria y la seguridad son factores importantes a la hora de contratar a un profesional para tu proyecto o de convencer a alguien para que forme parte de tu proyecto. Hay un factor, hay una cosa muy importante siempre, bueno, el tema del salario, lo digo porque no es la primera vez ni al primer productor que le pasa, que hablas de un valor y de repente es como, ah, pero tú dijiste que, pero yo dije que, y al final es porque estamos confundiendo brutos por neto. Esto es importante tener en cuenta cuánto dinero tienes, o sea, el dinero que se lleva el actor nunca será el dinero que tú te vas a gastar. El actor siempre se lleva casi que un tercio menos de lo que estás negociando. Entonces esto es importante siempre dejarlo porque cuanto menos conflicto y cuanto menos problemas de entendimiento tengamos con una negociación, mucho mejor. Dejo aquí algunos tags importantes a la hora de tener en cuenta cuando te sientas con alguien, algunos puntos a tener en cuenta, pues con quién estamos hablando, evidentemente, la trayectoria profesional de esa persona, la edad, la situación en la que está, si está trabajando, si tiene proyectos, los antecedentes, si has trabajado con él, el formato de la producción que estás haciendo, qué le vas a ofrecer que haga, cuánto dinero tienes para pagarle, qué estrategias vas a adoptar para proponerle este trabajo a esta persona, si es imprescindible que ese actor esté o esa persona esté o no es imprescindible. A veces de repente tienes un director que te dice, no, es que quiero a esta persona. Pues si quiero a esta persona y este director quiere a esta persona, como se me caiga uno es efecto dominó. Por lo tanto, son factores importantes a tener en cuenta, ¿no? Y conocer bien tu propia producción, evidentemente, que es un poco todo lo que hemos empezado hablando desde el principio. ¿Qué proyecto tienes? ¿Cuál es tú? Y saber cuáles son tus limitaciones a la hora de poder ofrecerle a alguien, ¿no? Vale. Esto es la importancia del cronograma o del calendario. Esto es otro archivo que os voy a facilitar. Este no, tampoco lo he podido limpiar, lo siento. Bueno, me he dedicado más tiempo a otras cosillas, entonces, a ver, os enseño. Básicamente, esto es un ejemplo de un proyecto que hice en 2018 en Brasil, que era una muestra de cine sobre las películas que driblaron la censura de Franco, que la hice en una caixa cultural tipo lo que fuera el centro cultural de la Caixa de aquí, pues igual, pero en Brasil. Este es el formato de cronograma que yo suelo utilizar. Evidentemente, los meses, pueden ser semanas, pueden ser días, ahí ya vosotros, en función de lo precisos que queráis ser. Pero es una manera de marcaros diferentes, digamos que, objetivos que tienes que tener y cuándo tienen que estar conseguidos para tú siempre tener un control. Y cuando te has pasado es porque te has pasado. En rojito es porque me he pasado. O sea, los rojitos es como, ay, 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 que quería llegar y no he llegado, entonces ¿cuándo? Y marco el día del mes que creo que voy a conseguirlo dentro del... Estos son estrategias que cada uno va teniendo. Yo os voy a proporcionar también esta tabla de Excel porque creo que puede ser interesante para que vosotros luego adaptéis a vuestras realidades. Y bueno, y aquí hay los diferentes puntos y subpuntos, pues ves, búsqueda de apoyos, patrocinios, cuánto tiempo me voy a dar, voy a hablar con la embajada, con el consulado, con el Instituto Cervantes, cómo consigo dinero, cómo consigo apoyos para alimentación, para hospedar a los invitados, elaboración, cuándo voy a acabar mi plan de comunicación, cuándo voy a... En fin, aquí hay todos los puntos dentro de la producción, cuándo voy a conseguir terminar todo el subtitulado de las películas, cuándo voy a, como mucho, comprar los billetes de vuelo para los invitados que vienen de España, en fin. Aquí un poco luego lo podéis ver, está en portugués, que más o menos somos primos hermanos, lo vais a poder, yo creo, entender todo. Y luego, pues las etapas que hay en una producción. Bueno, si en este libro a lo mejor sí que hay algún sitio donde os ponga exactamente cuántas etapas pueden haber, pero es una cosa muy orgánica. Es decir, conforme yo, todo lo que os voy contando, al final va siendo haciendo y todo va en paralelo. No hay una cosa cronológica de una cosa. Entonces, por eso este formato funciona muy bien, porque puedes ir solapando las diferentes capas de la cebolla de lo que es una producción teatral para poder llevarlo todo en paralelo, ¿vale? Bueno, pues esto también es un documento que os facilitaré y seguimos por aquí. Bien, vale. Ensayos. Normalmente son 45 días, es lo mínimo. 45 días y hay un dinero, otro documento que os voy a pasar, que creo que en el PowerPoint, o sea, en la exposición no lo he puesto, os voy a pasar los salarios mínimos
según la unión de actores, que los actores y profesionales deben de cobrar tanto por ensayos como por función. Entonces ahí también para que vosotros tengáis un poco los números mínimos, lo que sería el suelo de salarios de estos profesionales. Son 45 días, creo que son 42 euros por día que le pagas, y entonces ahí pues ya tienes una forma de hacer algunos números a la hora de hacer tu presupuesto. Sabes que vas a tener unos actores que van a cobrar 42 euros o 42 euros por 45 días de ensayos. Una cosa que hacemos mucho los productores cuando entramos a una obra es contar actores. Me encanta contar actores. Entro a una obra de teatro, veo 7 actores encima del escenario y me echo las manos a la cabeza. Digo, madre mía. Entro a una obra de teatro, veo a 2 actores haciendo 5 papeles y digo, genial. O sea, esta es la idea, ¿no? Un poco... bueno, aquí todo esto, insisto en que lo saco del libro que él lo explica de una manera con mucha más experiencia que yo y con anécdotas muy simpáticas. Todas las épocas de ensayos tienen 3 etapas. La luna de miel, donde se están conociendo todos y es una maravilla, todo el mundo sonríe, todo el mundo es feliz, todo el mundo se quiere. Luego tenemos el conflicto de la tercera semana, ya nos conocemos, ya sabemos cómo somos, ya sabemos qué esperamos cada uno del otro, ahora es cuando empezamos a entendernos. Y luego es la última semana, estreno por encima de todo y por encima de todos. Entonces, son un poco las 3 etapas. Luego tenemos los ensayos técnicos, que son los ensayos cuando es solamente para probar los ajustes de escenografía, vestuario y luz. Por lo tanto, los actores son maniquís que se mueven, nos dan igual cómo interpreten, como todos, son ensayos técnicos para que todo funcione. Y los ensayos generales, que si consigues tener la fortuna de hacerlos, son una maravilla. Y esos ensayos generales los puedes hacer, pueden ser previas. O sea, tú marcar tu día de estreno en temporada en un lugar y decir, voy a hacer 2 previas, y 2 previas con público. Entonces invitas a unos amigos más cercanos para que lo vean y ver un poco cómo funciona la obra. Si se tienes que emocionar aquí, se te tienen que emocionar aquí. Si se tienen que reír allá, se te tienen que reír allá, ¿no? Entonces son maneras también de probar. Y luego los ensayos no acaban nunca. He puesto por cover, pero los ensayos no acaban nunca. Si tú paras una obra después de una temporada y luego tienes un bolo, vas a tener que retomar algún ensayo. Y si tú de repente a mitad de la obra hay uno que se te va por cualquier cosa o se ha puesto enfermo, vas a tener que reensayar la obra. Entonces, el ensayo de las 12 de la noche, el día de antes de la función, hasta las 3 de la mañana, porque hay un tío que tiene que saberse el pie de no sé qué, es el pan de cada día, y vuelve otra vez al señor Lobo y a tener que solucionar problemas porque tengo que cambiar a una figura por otra y lo tengo que hacer en 2 días. Tranquilidad, temple, café a las 12 de la noche, mucha sonrisa para que nadie se irrite y para adelante. Es un poco... vale. Control del proceso de producción y work in progress. Durante el momento creativo, esto es un consejo que me parece muy interesante, que es tener siempre a mano los datos de facturación de la empresa y no perder las facturas. Es decir, tú vas a ir gastando permanentemente. Si no falta una pila, falta un gorro. Si no falta un gorro, falta la pluma. Si no falta la pluma, falta el apoyador de no sé qué, y si no, falta el tope de no sé cuántos, o la horquilla para no sé qué, o hay que solucionar. Entonces, llevar siempre dentro de una cartera los datos de facturación de la empresa con la que estás trabajando o tu empresa, para siempre tener la factura. O sea, factura es justificación. Si no justificas, aquella subvención a la cual tienes que justificar se te puede caer. O directamente es dinero que empiezas a poner tú del bolsillo porque no lo puedes justificar. Y al principio parece todo mucho más cómodo, no porque pago un café, no porque pago no sé qué, pero cuando luego vas sumando todos esos valores que vas usando durante los meses de ensayos y demás, y haces un total, te dejas una pasta si tú no vas siempre en la caza de la factura. Creo que eso en el trabajo, en el work in progress, es importante. También es importante tener este factor de abajo que cuento, que es un poco que la ilusión con la que empiezan no es la ilusión del primer mes, ni la del segundo, ni la del tercero. Entonces hay que tener un equilibrio en lo de cerca que estás siguiendo la producción y la distancia que tomas para que digamos, las partes creativas trabajen y le den forma al proyecto. O sea, es una manera de decir, intentar ser un poco frío y no estar excesivamente... encima o fogoso con la producción porque te vas desinflando. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, que subes y bajas, ¿no? Esto un poco por lo que es el proceso de la producción. Cosas que nunca debes hacer. Esto es un pedacito de una película de Mel Brooks que es muy divertida. Dice que las 2 reglas básicas para un productor de Broadway es: una, no pongas tu dinero en la obra.
Dice, y la segunda, no pongas tu dinero en la obra. O sea, con esto básicamente os puedo dar, o sea, lo que nunca se debe hacer es complicado de decir, porque a base de fracasos y de golpes y de problemas y de encontrarte con situaciones, vas haciéndote una lista que sería enorme y eterna y luego siempre lo vuelves a hacer. Entonces, es complicado. Por lo tanto, lo que sí que puedo decir es lo que me dijo, creo que fue la primera clase de dirección de cine que tuve en Nueva York, que me dijo el director, discreción, sé muy buena gente y trata a todo el mundo bien, porque no sabes el mes que viene con quién vas a trabajar y a quién vas a tener que tener al lado. Yo creo que eso es muy importante también a la hora de producción. Es decir, elige muy bien tus enemigos e intenta llevarte muy bien con todo el mundo y tenerlo todo con mucha tranquilidad y ser muy discreto. En fin, yo creo que son dos consejos importantes en general, yo creo para la vida, pero en el mundo de la producción teatral y en el teatro, que somos muy endogámicos y parece que estamos todos permanentemente, que al final te das cuenta de que no hay tanta gente, es importante. Prevención de riesgos laborales. Como veo que estaba preocupado por si no llegaba a hablar durante una hora y son las 6 menos cuarto, no os voy a leer esto. Entonces, estos son los artículos más interesantes para tener en cuenta de que los trabajadores que tengas en tu empresa, en tu proyecto, dependen dependen de que tú te preocupes de su seguridad en todo momento. Los tienes que dar las herramientas adecuadas para trabajar con seguridad. Esto, a lo mejor cuando piensas en un actor no lo tienes tan en cuenta en función de la obra, pero tienes técnicos que trabajan en altura, que tienen que tener su certificado de trabajador en altura, en fin. Todo esto siempre lo tienes que tener en cuenta. Aquí hay un resumen de artículos que, bueno, os dan un poco una idea. Lugar del estreno. Vale. A veces es interesante, la mayoría de las veces las obras no se estrenan en las grandes plazas de teatro. Se estrenan en otros teatros, en teatros de provincia. ¿Esto por qué? Para empezar, porque para las subvenciones una de las condiciones suele ser que estrenes antes de tal fecha. Entonces, muchas veces antes de tal fecha no vas a conseguir la temporada. Un ejemplo, yo estoy ahora con una coproducción de un proyecto con otra gente que es la que lo ha llevado todo. Nosotros tenemos teatro en enero en Madrid. Bien, pues en enero entraremos en temporada en Madrid. Pero para justificar la subvención hay que estrenar antes del mes de noviembre, digamos. Bueno, pues estrenamos hace poco la obra en un teatro de capital de provincia. Vale, ¿qué es lo bueno que tiene esto? Bueno, hay teatros donde los propios teatros de las provincias saben que cuando tú tienes una producción y estás a punto de... O sea, pongamos que lo tenemos todo. Hemos ensayado, tenemos la escenografía hecha, tenemos el diseño de luz, tenemos el vestuario, lo tenemos todo. Ahora, necesito juntarlo. ¿Dónde lo junto? Claro, en un teatro de Madrid no te dan 3 días para que tú juntes las cosas, pruebes la luz y demás. Entonces, eso es una baza con la que juegan algunos teatros de provincia para decir, vale, a lo mejor en mi teatro no vas a ganar dinero, pero si estrenas aquí, yo te dejo 3 días y en esos 3 días vas a poder montarlo todo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú te vas a una capital de provincia, te llevas a todo tu equipo y haces una especie de ¿cómo se llaman? De colonias, ¿no? O sea, todos juntos allí y venga, vamos a terminar de montar la obra. 3 días, ¡pum! Y en 3 días tienes tu prueba de luz, tienes tu escenario, tienes tu vestuario y arrancas. Haces tu estreno, cumples con la subvención, ya lo tienes hecho. Lo paramos y cuando llegue el mes de temporada retomaremos los ensayos un poquito y para adelante. Entonces, el lugar de estreno es importante. Hay que tenerlo en cuenta y no siempre es el más evidente. Y no siempre es el mejor teatro de Barcelona porque quiero empezar allá o en Madrid. No. Vale, hoja de recupero. Volvemos a una de las tablas Excel que voy a repartir. Esto es una maravilla, que yo creo que es lo mejor que os voy a regalar, porque a mí es lo mejor que me regalaron en su momento. Y básicamente te dice lo que vas a tardar en recuperar tu dinero invertido. Es decir, yo tengo una obra de teatro que ha costado coste de producción, ¿vale? Lo verde es lo que se tiene que completar. El resto te lo da todo. Entonces yo digo, vale, yo me he gastado 10.000 euros en una obra de teatro. ¡Chan! Menos 10.000. Claro, ya, hay que recuperar esos 10.000. Me dan teatro en un teatrito pequeño de 200 butacas. Entonces dices, y me voy a hacer viernes, sábado y domingo durante 2 meses. Entonces voy a tener 3 funciones semanales durante 2 meses de exhibición. En un teatro que hemos dicho que tiene 200 butacas. Vamos rellenando. ¿Cuánto voy a vender la entrada? A 12 euros. Enter.
Chan, chan, maravilla. Ya lo tenemos todo. Quiere decir, en este caso he puesto unas cifras que, bueno, que maravilla. Con un 25% de aforo parece que voy a recuperar el dinero. No, perdón. La línea de aquí, beneficio total de la CIA, aquí abajo, cuando empieza el rojo es cuando no estás recuperando el dinero y todavía has perdido, ¿vale? Pero a esto le faltan algunos datos, como por ejemplo los gastos de exhibición. Lo que hemos dicho antes, la obra vale 10.000, pero es que cada vez que los actores suben a escena, como son 3 actores y un técnico, pues voy a poner que, venga, 450 euros cada función. Claro, ya son 10.800 euros más que vas a tener que pagar para la exhibición. Y aparte de esto, le voy a poner un variable de imprevistos. Esto, si queréis, lo podéis dejar en blanco. Por ahora no nos vamos a poner complicado, no vamos a poner imprevistos, va a salir todo genial. Pero sí que tenemos que publicitarlo. Si no lo publicitamos, nadie sabe que estamos. Y si nadie sabe que estamos, nadie va a vernos. Entonces, pongamos que la publicidad se puede calcular por función. Es decir, bueno, voy a invertir 50 euros por función, dependiendo del teatro, dependiendo de 1000 factores. O directamente decir, me voy a gastar 1.500 euros en una campaña de redes sociales, porque ya está. Porque con eso, como somos gente joven y tal, pues todo el mundo se va a enterar. Bueno, pues aquí está. Si yo, con estos números que hemos hablado, pagando el 10% de IVA, importante tener en cuenta antes de empezar cualquier cosa, se quita el IVA. La media de comisiones de venta, esto lo puedes ir moviendo. Otros descuentos y comisiones, estos los puedes ir jugando con ellos, puedes ir variando con estos números en función de los pactos que vayas haciendo. Esto es, grupo de comisiones de venta puede ser los canales de venta que te cobran, Atrápalo, que siempre te cobra algo, entradas.com, pues ahí vas poniendo esos factores que tienes que tener en cuenta y que siempre se quitan de una liquidación con un teatro. Derechos de autor 8%, derechos de adaptación 2%. Si trabajáis con Sky os van a cobrar 10 por el morro, bueno, pues se cambia a 10. Ahí ya cada uno lo va negociando en función de su caso. Y luego el porcentaje que se lleva el teatro y el porcentaje que se lleva la compañía. Es decir, no siempre son 40-60, a veces es 50-50, a veces la publicidad va a bordero también, a bordero sería este cambio de taquilla, depende de cómo, pues tú vas rellenando todos tus factores aquí en lo verde y todo lo demás te lo hace la máquina sola. En cualquier caso, en esta producción que acabamos de hablar, necesito, durante esos 2 meses, necesito que la media sea de 90% de aforo para yo recuperar mi dinero invertido. Si yo, en vez de eso, digo que voy a estar 5 meses, ¡chan!, la media baja a 60% para recuperar la inversión. Es todo pura matemática, están todas las fórmulas metidas. Esto es, como he dicho antes, el mayor regalo que creo que os voy a hacer, porque es una tabla muy completa, que no todo el mundo tiene, y creo que te hace mucho la idea cuando empiezas un proyecto de lo difícil que es recuperar el dinero. Que parece que no, pero es muy complicado. ¿Vale? Vuelvo a mi... y voy a acelerar, porque si no ni vamos a hablar ni nada. A ver, aquí. Vale. Comunicación. Lo que hemos dicho antes, todas las obras tienen que ser comunicadas. ¿Vale? Os he puesto unos puntos a tener siempre en cuenta. La publicidad que vayas a hacer, dónde vas a estar, el marketing, es decir, si voy a estar en marquesinas de autobuses o voy a estar solamente en redes sociales, o voy a estar en un autobús turístico, o me voy a ir al metro, o me voy a ir a los jets, pero me interesa más las cuñas de radio. Hay 1000 estrategias de divulgación. Yo trabajo dentro del Teatro Infante Isabel, yo soy uno de los productores, uno de los programadores junto con mis 2 socios, pero soy el responsable de la parte de marketing y publicidad del teatro. Es decir, yo hablo con las compañías para ver qué vamos a gastar en cada obra y cuándo y cómo lo vamos a invertir. No hay respuesta, no hay secreto, no hay manera de saber el dinero si vuelve o no vuelve, si tiene efecto o no. Es muy complicado, pero hay que estar. Ahí ya cada uno gustan más unas cosas u otras. Radio es una herramienta que yo siempre aconsejaría. A partir de ahí, si me gustan más los jets del metro, me gustan más, en fin, complicado. Material promocional. Esto, volviendo al punto del momento donde estrenas, lo que os decía antes, cuando tienes 3 días en un teatro, todo esto también lo puedes hacer allí. Las fotografías. Es decir, si yo tengo una obra y la acabo de montar y es el estreno, la prensa quiere fotografías de la obra en escena. ¿Dónde salen esas fotografías? ¿Cuándo haces esas fotografías? ¿La sala de ensayo? No, necesitas un teatro, necesitas luz.
Entonces, tener en cuenta que necesitas esas fotografías para crear esos programas de mano y esos carteles, para crear esos dosieres de prensa, para luego poder hacer una rueda de prensa que es, eso sí, lo que a priori más repercusión tiene. Ahora mismo, así resumidamente, acabamos de estrenar en el Infanta la Fiesta del Chivo con Juan Echanove. Bueno, no estrenar, hemos retomado la Fiesta del Chivo con Juan Echanove, que se cerró cuando nos cerraron el teatro en marzo. Hemos retomado esa producción. La venta se ha disparado cuando han venido las entrevistas. Juan ha hecho una campaña excepcional, ha estado en todos lados, ha hecho una campaña, vamos, de chapó. Hemos estado muy presentes, la venta se ha notado. Entonces, no hay nada seguro en la inversión en publicidad. Sí que os digo que la presencia en prensa y las ruedas de prensa y las entrevistas sí que suelen tener un impacto en la venta de entradas. La crítica. Vale, esto es una frase importante dentro del mundo del teatro, creo yo, para mí. Desconocemos el secreto del éxito, pero sabemos con creces el del fracaso, que es intentar gustar a todo el mundo. No se puede gustar a todo el mundo. Tú haces un proyecto para un público. Entonces, eso es importante. Hay mucha gente que no le va a gustar, hay mucha gente que tu obra directamente no está hecha para esa gente. No es tu público, no es lo que estás intentando hacer. Si intentas gustar a todo el mundo, al final no le vas a gustar a nadie. Esto es una realidad que yo creo que la experiencia me ha proporcionado. A veces haces una obra que dicen todo el mundo, pero es que eso, es que eso, es que eso. Bueno, eso tiene su público y es para quien lo he hecho. No lo he hecho para ti. Si a ti te gusta otro tipo de espectáculo, pues bueno, a lo mejor algún día hago ese otro tipo de espectáculo. Ahora mismo no es el caso. Y luego es, no te preocupes tanto de lo que te van diciendo, porque tienes otras preocupaciones, que es recuperar tu proyecto, recuperar tu inversión y que tu producción vaya bien. Entonces, muchas veces es mejor ni preguntar. El otro día me pasó una cosa, una anécdota. Fui a ver una obra de teatro que me invitaron en un teatro de aquí en Madrid. Y bueno, al final, más o menos en los estrenos te empiezas a conocer un poco a la gente de prensa y demás. Tienes con gente con más afinidad, gente con menos. Te vas a tomar un vino, te vas a tomar algo después de la obra. Y claro, al principio tú siempre estás con tu cara de póker. Cuando te das un tercer vino y te preguntan, pues opinas sobre la obra. Pues en este caso me junté con una gente y de repente pues una chica con la que tengo mucha confianza. Bueno, ¿qué te ha parecido? Tal. Y digo, uff, pues tal. Y claro, en cuanto hice el uff, me di cuenta de que las 3 personas más que habían allí eran los productores de la obra. Claro, eché freno de mano, bueno, tal, intentas tirar balones fuera, el por qué, tal, no sé qué, y a los 3-4 días me vuelvo a encontrar con esta persona y le digo, tía, las personas con las que estábamos el otro día eran los productores de la obra, ¿verdad? Y me dice, bueno, son, sí, más o menos, tal. Yo, no me hagas esto. Dice, ya me di cuenta y yo intenté también cambiar de tema. Entonces, claro, no preguntes cuando, o sea, ni preguntes cuando hagas una obra, tú tranquilo, ya te irán llegando las informaciones. Y luego otra cosa es no te creas todo lo que te dicen, porque normalmente todo es una maravilla y todo es genial, pero no siempre lo es. Y los productores normalmente yo creo que sabemos el producto que tenemos entre manos. Cuando lo ves dices, vale, veremos a ver cómo saco esto para adelante, o hostia, qué maravilla tengo. Esto a priori lo sabes. Distribución. Vale. Evidentemente, después de tener una temporada o después de cualquier cosa, la obra tiene que tener más vida. Es decir, la obra no se para en el momento que has hecho los 2 meses de temporada en una plaza, sino que tienes que hacer los famosos bolos. ¿Vale? Las famosas giras. Esto se hace por medio de un distribuidor. Todo esto son... Os iba a poner una lista de profesionales dentro del mundo de la producción, que hay muchísimos, lo miraréis en el libro, pero bueno, como al final acabas haciendo prácticamente lo que hacen todos los profesionales, 1 o 2 personas, pues yo voy contando cosas. Luego estaría genial contar con un distribuidor, sí. Y si los distribuidores es básicamente un politiqueo y es conocerse y es conocer a la gente que te mueve las cosas y a los programadores de los ayuntamientos y tal, pues es básico. Entonces, bueno, contar con un buen contacto en esferas políticas y administrativas es básico. Diríamos, la ética de esta estrategia es cuestionable, sí, pero no somos inocentes y sabemos que es un factor que te puede vender bolos por un tubo. Entonces eso, el saber estar, bueno, ese politiqueo existe. Y dentro del mundo de la distribución y conseguir vender tu pescado, por decirlo de una manera, necesitas llevarte bien con la gente que te lo va a comprar. Paciencia y mucho teléfono, aguantar día tras día, dar seguimiento a las llamadas, llamas al sitio, oye tal, tienes fecha, no tengo fecha, tengo esta fecha, en fin. Envío masivo de mails, pero ojo, que no parezcan todos como si fuera un MailChimp, porque yo recibo mucho MailChimp y no me lo miro igual que el mail que se me manda a mí como programador de un teatro.
Evidentemente, tener tu lista y tus información de los espacios donde se pueden hacer esos espectáculos. Y luego yo siempre aconsejo, yo no le niego un café a nadie. Eso soy yo. A lo mejor hay otra gente que sigue en ir a ese café, pero siempre es más fácil encontrarte con una persona, tomarte un café y explicarle tu proyecto y el por qué tiene que estar dentro de un espacio que no un simple mail o una llamada de teléfono. Entonces, evidentemente tiene otros costes, pero yo creo que ese contacto personal siempre es importante. Luego están las ferias, los festivales y la red de teatros. Los festivales siempre está bien, porque te da visibilidad y te da le pone una medallita a la obra, ¿no? O sea, es que está en tal festival, ¡pam! Ya está bien. Ya por lo menos cuando la presentas has tenido ese lugar. Las ferias es básicamente el lugar que hay en varias ciudades de España y es el lugar donde se juntan los profesionales de las artes escénicas. Los productores, los distribuidores, los programadores y las compañías, ¿vale? Esto suena muy bonito. Esto suena una maravilla, es como qué guay, me voy a una feria y ya lo tengo hecho. No, desgraciadamente no es así, desgraciadamente hay mucho politiqueo dentro de estas ferias, pero es una batalla a la que hay que ir e intentarlo. Si encima te cogen para una feria, porque tú puedes mandar tu proyecto para que te cojan y ser exhibido en la feria, que es lo mejor, entonces haces tu obra y entonces todos los programadores a priori estarían obligados a ir a ver tu obra. Pero bueno, puede pasar o no puede pasar. Esto sería, bueno, daría para toda una hora hablar sobre el mundo de las ferias, de las redes de teatro de diferentes comunidades y España y demás. Las redes lo que te permiten es que te financian parte del bolo. Es decir, si tú tienes un caché de tu bolo, las redes te pagan parte de ese caché al ayuntamiento para que tu bolo sea más barato. Entonces, si estás dentro de una red de teatros de España y tal, pues el valor de tu espectáculo se reduce y por lo tanto es más fácil que alguien te lo compre siempre que tú no vas a notar esa reducción porque te la va a pagar la red, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Las giras, el caché. Evidentemente el caché es... las giras, a priori, la clave es que te paguen el bolo, que te paguen el bolo con lo que vale, lo que te cueste, que tú te lleves un lucro o un beneficio. Entonces, el caché sería el dinero que se cobra por las representaciones. Este caché se puede reducir en función de algunas cosas. Pues pueden negociarse únicamente una aportación económica o bien una aportación económica inferior, pero te pagan el alojamiento, te pagan el transporte, te pagan un porcentaje de la taquilla y así tú consigues bajar. Es como que pongo un mínimo que a lo mejor me pueda cubrir, por lo menos lo mínimo, y luego ya, pues lo otro me lo juego a que la gente quiera venir a verme. Gastos a tener en cuenta para caché, aquí tengo una lista, son las 6, paso, ya os lo miráis tranquilamente, son factores a tener en cuenta a la hora de hacer un caché. Cierre de la producción, sí, ya estoy al final, bien. Hay que saber cuándo matar una producción, da mucha pena, pero hay que hacerlo, o sea, acabó, ya está, no da más, ¡pum!, matamos la producción. Si eres una persona afortunada, será una producción que lleva 6 años de éxito y dará pena, pero por lo menos te ha cubierto el bolsillo. Si lleva un mes y lo único que has hecho es perder, la pena es doble, porque no solamente la tienes que matar, sino que sabes que no vas a recuperar la inversión. Por lo tanto, pero a veces es interesante esto, porque te resistes a matar una producción cuando tienes un producto que no quiere nadie, lo vuelves a meter en exhibición y tienes más gastos todavía. Por lo tanto, es importante saber cuándo tienes que matar una producción. Bueno, y a partir de ahí, cuando se ha matado una producción, se crea una memoria de la producción. Esto es una forma un poco romántica de tener un control de las cosas que vas haciendo y que luego te pueden servir para hacer un dossier. Bueno, en fin, hacer los números definitivos, guardar los diseños de vestuario, guardar los diseños de escenografía, de luz, guardar todos los libretos de dirección con todas las anotaciones, detalles de gira de lo que haya podido pasar, desglose de gastos y proveedores, recopilación de prensa, en fin. Empresas de tipo de empresa. Aquí es que no hay mucho que decir, más que hay que cumplir la ley y por lo tanto vas a necesitar tener un respaldo empresarial, ya sea una asociación sin ánimo de lucro, pero tú siempre tienes que pagar impuestos y seguros sociales para llevar una producción. O sea, no vale esto de hacerlo de cualquier manera. Por lo tanto, siempre vas a tener que tener ese respaldo, ya sea por medio de un autónomo, una persona física o incluso la SLU, la Sociedad Limitada Unipersonal, o ya sea una SL, una SA, en fin. Siempre tiene que haber un soporte que te pueda permitir esa producción de una manera profesional y donde esté todo registrado, pues cumpliendo con todos los deberes de Hacienda, ¿no?
Bueno, y aquí es donde está la compañía, tal, hacer la empresa, montar la empresa, ojo a la elección del nombre. Y uno de los factores importantes es que sea fácil de pronunciar, no en mi caso, que es un poco el comentario que hacía al principio, es Azafrán Producciones, porque es la palabra azafrán en portugués, pero tiene todo para que la gente no lo sepa decir. Entonces al final acaban diciendo que soy acafrao y soy acafrao. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Teatro público versus teatro privado. Bueno, a partir de ahí yo te os he contado todo desde un punto de vista del productor privado, sobre todo los chascarridos y las anécdotas de nuestras desgracias son más de la producción privada que de la pública. La pública es otra liga, es otro todo. Y yo creo que os invito a que cuando vayáis al teatro público veáis la ficha técnica de un programa de mano, de una obra de un teatro público. Y luego cuando vayáis a una producción de una obra profesional, pero de teatro privado, cojáis ese programa de mano y comparéis. Comparéis los nombres que salen, contéis salarios y veáis las diferencias que hay entre el teatro público y el teatro privado, ¿no? Y bueno, ya el teatro público daría para otra... Esta discusión daría para, vamos, para también mucho tiempo de hablar y demás. Pues creo que es todo. A partir de ahí ahora me vuelvo a poner esto en grande. A ver. Y si tenéis alguna... ¡Ay! Alguna... A ver si lo sé hacer. Un momento. Ah, tengo que... A ver. Aquí. Así. ¿Cómo hago yo para salir de esto? ¿Ves? Esto no lo hemos probado. Alberto, hemos probado todo menos esto. Menos cómo salir. ¿Qué quieres? ¿Dejar de compartir pantalla? Sí, quiero dejar de compartir Si arriba pantalla. del todo hay un botón rojo, como de aborten. Sí, Pinchale allí y sales. Ah, aquí está, dejar de compartir pantalla. Ya estamos, aquí estamos. Pues nada, yo creo que facturas menores. Bueno, a partir de ahí, si queréis, como no somos, a ver, bueno, somos 9 al final, si queréis ir levantando, o sea, lo que queráis. Aquí ya estoy ahora para, a ver, déjame que vea un poco a ver lo que habéis escrito. Buenas tardes a todos, ¿cuál es el título? Vale, ahora abriré el PDF, bien, producir sin dolor. S8 y S2 se suman. Ah, vale, sí, bueno, el 8 es el porcentaje, claro, 8 es el porcentaje que si es, insisto, si es SGAE va a decir un 10, porque ellos también tienen que ganar algo de dinero. Pero el 8 en principio es el precio que se le da al autor y el 2% sería el del adaptador o traductor incluso. Traductor a lo mejor le puedes subir un poco más a un 3, dependiendo del caso. Efectivamente, el porcentaje de la traducción. Todo esto se negocia, porque la traducción también puede ser no... Depende, la traducción normalmente va junto con la adaptación, por lo tanto puedes pagar a lo mejor un fijo y luego un porcentaje. En el caso de la producción que hice en Río de Janeiro, que hice la producción del hombre del cavernícola en Brasil, la traducción se pagaba por un lado y luego el porcentaje era por la adaptación. Facturas... para facturas menores sirve IVA simplificado. La factura siempre lleva los datos e insiste en que te hagan la factura. Te van a poner 1000 trabas, es una guerra, pero bueno, es tener en cuenta que cuando vas a hacer una cosa siempre vas a dedicar 20 minutos en que te hagan la factura de Dios, pero es mejor tenerla que no me quedo con el ticket porque luego, no, me quedo con el ticket y luego te lo comes con patatas. También lo digo por experiencia. Muy bien. Pues sí, pues, quien quiera pedir palabra, quita el teléfono, es perfecto, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes para ustedes. Estoy en México, aquí son días todavía. Muchas gracias por este taller que es maravilloso. En México el concepto de producción es muy cercano, aunque tiene sus propias características. Quería hacer una consulta, si me lo permites, Evaristo. Recientemente estuvimos, exactamente el 12 de marzo, dimos 2 funciones de feria con una obra mexicana que se llama Más de 45,000, que la escribí, la dirigí, y nos fue muy bien en cuanto a la crítica. Hubo, de hecho, una revista de mucho prestigio mexicana que tomó notas de prensa. Recibimos un mail del director del festival donde nos hablaba muy bien. De hecho, hay varios programadores. El único problema que ahora tenemos es que sucedió la pandemia. Es decir, nosotros el 12 de marzo dimos las 2 funciones, terminamos las 2 funciones y nos avisan de esta situación. Pero queda como un pendiente. He tenido contacto con algunos programadores, pero me voy percatando
que la situación es que en México se vive diferente. México siempre está en crisis. Entonces, entiendo un poco que la situación está crítica, está siendo crítica en España, evidentemente no solo en España, sino en todo el mundo, pero la duda que tengo ahora es, oigo que hablas de distribuidores. Si será conveniente contactar nosotros con distribuidores, con todo este bagaje, con los contactos que se tuvieron de feria, etcétera, para que se pueda distribuir este trabajo de tal manera que no sea tan complejo para mí desde México estar haciendo los contactos o algún mecanismo que pueda facilitar esta posibilidad. Hay quien me ha propuesto una gira, algunas fechas que se han propuesto, mejor dicho, algunos lugares que se han propuesto, pero evidentemente ante la situación todo está incierto. Vale, bueno. Te cuento un poco. Creo que tratamos varios temas aquí. Sobre el tema de si coges o tienes un distribuidor. Conseguir un distribuidor es siempre interesante. El tema es ver cuáles son las condiciones que este distribuidor te va a poner. Porque si te va a cobrar un fijo sin una responsabilidad de que va a sacar una serie de espectáculos, pues a lo mejor no tiene ningún sentido dependiendo del nivel de producción o de la producción que tengas. Ayudar siempre ayuda. Normalmente puedes trabajarlo a porcentaje. De cada bolo que venda, pues hay un porcentaje para la distribución. Es decir, si tú tienes un caché, si tu espectáculo en euros te cuesta 6 y lo puedes dejar en 6.000 y lo puedes dejar en 4.000, pues ya le dices a él, mira, tío, véndemelo en 6.000, pues por cada bolo que me vendas te llevas 600. Claro, si me cierras 10 bolos, te estás llevando 6.000 pavos al bolsillo. Esto depende un poco de cómo consigas a ese distribuidor y las condiciones que tengas con ese distribuidor. Luego hay distribuidores que trabajan en exclusiva o no para unas regiones. Bueno, tú dejar tu proyecto en manos de gente que no sea exclusiva, pues tira millas, porque al fin y al cabo puedes ponérselo a otro y que sea el mejor postor el que te vaya consiguiendo cerrar los bolos. Luego también el distribuidor que se encargue también un poco de algo más, que te cierre el contrato, que no simplemente llame a su colega que tiene un teatro y te diga, vale, pues te mete. No sé, eso siempre facilita y creo que es una cosa que te quitas de encima muy importante, ¿no? Que es la venta de tu espectáculo en giro. Sobre la situación actual y los distribuidores, además, lo voy a linkar porque he hablado con varios distribuidores y, claro, un distribuidor suele tener varios espectáculos. Entonces, si tú con tu espectáculo es un drama porque te han cancelado 6 bolos, a un productor que tiene 10 espectáculos en cartera le han cancelado 60, por decirlo de alguna manera. Entonces, los distribuidores están en un momento muy delicado, porque tienen que reubicar los bolos, pero tampoco sabemos cuándo lo puedes reubicar, porque aquí ahora se han empezado a reubicar bolos que se cancelaron desde marzo, pero se están volviendo a cerrar los teatros. Entonces es complicado. A eso le sumas que actualmente un problema que están encontrando los distribuidores en España es que también aquí la situación política es complicada y entonces el año que viene no tienen la seguridad, pese a que el gobierno ha dicho que el año que viene ellos van a disponer del mismo presupuesto para cultura, no tienen la seguridad de que van a tener ese presupuesto. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ni siquiera se la juegan a comprometerse en 2021 a poder pagar esos cachés. Por lo tanto, están intentando bloquear, sí que están reubicando cosas en este final de año, un final de año que ya está viniendo la segunda ola y estamos volviendo a tener problemas, sino que además para 2021 no se atreven a cerrar bolos y programar, ¿no? Entonces, es una situación muy complicada la que tenemos ahora. Nosotros abrimos el teatro el martes pasado. Puede que no lo cierren de aquí a 2 semanas. Tengo una coproducción que me cerraron también en exhibición, la hemos vuelto a poner, volvemos a tener que cerrar seguramente en breve esa producción. Tengo otra coproducción que la idea era que estuviera haciendo gira ahora y tampoco está girando. Hay teatros que querían abrir el 2 de octubre, no saben si van a abrir. La situación de lo que es la pandemia, la situación sanitaria en la que vivimos es muy complicada. De hecho, estás en México, mi socio volvió de cerrar una producción en México, Brasil, Argentina y Colombia un martes de marzo. El jueves nos cerraron el teatro, el sábado nos encerraron. Por un lado, pienso, joder, qué putada, lo teníamos cerrado. Teníamos teatro en México, teníamos producción en México, teníamos todo
en México, en Colombia, en Brasil y en Argentina. ¡Qué putada! Bueno, pues menos mal que llegó en todo caso en ese mes y que no llegó 6 meses después. Porque a lo mejor 6 meses después lo que tengo son 4 producciones pagadas y a punto de estrenar. Entonces, es todo un poco, pero estamos en un momento muy delicado. Yo quiero retomar eso, tanto en México como en estos países, porque tenemos un vínculo muy grande con América Latina. Yo en concreto con Brasil he estado 6 años viviendo allí, trabajando allí, y tengo un vínculo muy, muy grande, pero ahora mismo vamos semana a semana. Vamos como mucho 15 días para adelante y los imponderables son imponderables. Lo que no podemos controlar, no lo podemos controlar. Preocupémonos de lo que sí que podemos controlar. Es lo único que te puedo comentar acerca de la producción que me comentas. Entonces ahora lo recomendable sería esperar. Bueno, o arrancar teniendo en cuenta que se te puede parar todo en breve. O sea, depende de las condiciones que vayas a encontrar con un teatro. Nosotros, ya te digo, la producción que teníamos en marzo y que nos cerraron, la hemos tenido ahora un mes funcionando. O sea, quiero decir, es un mes donde ¿qué? ¿La gente va al teatro o no va al teatro? ¿La gente va a tener dinero para ir al teatro o no va a tener dinero para ir al teatro? ¿La gente va a tener miedo para ir al teatro o no va a tener dinero para ir al teatro? Esos ya son factores que tenemos que ir viendo. Hay muchas producciones que se van a quedar por el camino, pero igual que va a haber muchos teatros que se van a quedar, igual que muchos bares, muchos restaurantes, mucho de todo. Pero bueno, si tú en tus números, ya te he dicho, o sea, hay una viñeta que es: si ingresos menos gastos puede llegar a dar beneficio, pues prueba, teniendo un poco eso en cuenta. Habla con tus actores, ten en cuenta, a lo mejor es el momento también de todos tener un poco de riesgo, eso que decíamos, pues a lo mejor si no puedes asegurarte que vas a tener un fijo, pues ver un poco cómo los actores pueden entender la situación, en fin, esto es... Perdón, me refiero un poco a una gira en España. Es decir, ahora lo España, contigo porque en traértelo a México... España. Aquí en México hay estímulos. Sí, sí. Estamos regresando un poco al teatro, nuestra situación es un poco enrarecida. Aquí España ahora mismo lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado porque hay mucho producto, o sea, he hecho cuello de botella. Hay mucho producto que de repente, o sea, hay mucha obra que ahora de repente hay que colocarla. Y hay que colocarla en muy pocos sitios. Hay poca gente que se arriesgue. Hay pocos teatros que estén capacitados ahora para volver a enfrentar eso. Los teatros están asustados porque no saben si van a tener que cerrar. Entonces, la capacidad de que tanta producción, o sea, si ya es difícil que una obra gire y que una obra consiga un bolo, y ya los bolos no eran como antaño, sino que ahora conseguir un bolo es sudor y lágrimas, con la situación con la que estamos y teniendo en cuenta los gastos que conlleva traerte una producción de allá para acá, bueno, o sea, si tienes un distribuidor aquí que le pueda interesar, déjalo en manos de él a ver qué te puede decir. Pero es un momento muy complicado, tanto de aquí para allá, como de allá para acá, como de aquí a aquí, como de allá a allá. O sea, es... Muchas gracias. Nada, un placer. Hola. Hola. Muchas gracias por el curso. Yo soy Auba, soy actriz, nunca he hecho nada mío, o sea, siempre he trabajado para otras personas y tal, pero bueno, a raíz del tema de la pandemia y tal, pues como que estoy empezando a querer, bueno, a buscarme las habichuelas un poco. Entonces tengo varias preguntas, o sea, yo jamás me había preocupado por temas de producción, ¿no? Es como que es algo súper ajeno a mí que, vamos. Entonces, igual es una pregunta un poco tonta, pero bueno, para mí que estoy empezando, o sea, yo sé que ahora mismo yo no puedo aspirar a buscar a un productor grande, ¿no? O sea, ¿dónde encuentro productores medianitos, pequeñitos, que a lo mejor, o sea, para empezar, ¿cómo me pongo, o sea, cómo sé quién se dedica a ello? Vamos por partes. ¿De dónde eres? Ahora mismo estoy viviendo en Huelva. En Huelva. Tengo muchos amigos actores que ya no es porque tengan un proyecto propio y lo quieran mover, sino también incluso para poder trabajar, ¿no? Y dicen, ¿cómo se hace? Hay una cosa que yo creo que es el radar. O sea, tienes que entrar en el radar de esos productores. ¿Cómo? En el teatro. O sea, eso es lo primero que yo te diría. ¿Cómo se contacta con productores? Yendo al teatro. Yendo al teatro te encuentras con gente, te encuentras con otros profesionales del área. Hay mucho de esa parte, sobre todo aquí en Madrid hay mucho de eso. Hay mucho de que tú vas al teatro a un estreno y hay un montón de gente que básicamente es una forma de
de estar siempre en contacto unos con otros para cuando surja un proyecto se acuerden o no se acuerden, o sea, tienes que estar presente. Si no, bueno, como actor o como actriz, pues tienes los castings y demás, pero es una manera de que normalmente los proyectos, la mayoría de proyectos de teatro en los que yo he trabajado o he tenido entre manos, no hay casting. Casting suelen ser espectáculos musicales, una cosa bastante más donde hay más reparto y demás. Normalmente eso se da menos. Entonces es más, el director me conoce, el director conoce, y entonces quiero tener a esa persona porque conozco su trabajo, porque me gusta cómo trabaja. ¿Cómo se hace eso? Estando dentro de esa panela que dicen en Brasil, estando dentro de esa olla. Luego hay productoras, es buscar las productoras e intentar, si tienes un proyecto, tienes un texto, ya sea tuyo o sea algo, tienes un proyecto que te interesa, es buscar cuáles son las productoras que hay en tu zona o en la zona donde vayas a trabajar. Y a partir de ahí, yéndote a presentar allá o enviando proyectos, o es un poco lo que te puedo comentar. Vale, y otra pregunta. Al principio hablabas del tema de los derechos. Y esto, o sea, quería preguntar, porque tengo entre manos un proyecto ahora. O sea, cuando coges una obra de una persona o haces una adaptación, entiendo que el tema de los derechos más o menos lo comparto. Pero si tú coges una idea, por ejemplo, de un videojuego, o sea, las ideas no tienen derechos de autor. Las ideas son ideas. Tú puedes coger una idea y hacer lo que quieras con ella. Claro, pero te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Imagínate que quiero hacer una obra del Fortnite, no sé, el juego este de... Vale. Sí. Si yo cojo a unos personajes que más o menos vestido de militar, tal, y uso la dinámica un poco del juego, eso no tendría yo ningún problema legal, ¿no? A priori, si tú le cambias el nombre y es un videojuego, no debe de darte ningún tipo de problema. Te va a dar problema utilizar su marca, utilizar la palabra Fortnite. Esto sí. Vale. Pero la idea, o sea, un videojuego que consiste en pegarse tiros y de los 100, que solo queda uno. Hay varios de esos, además. O sea, luego que tu estética sea más o menos acercada a uno, no hay derechos de autor de vestuario, por ejemplo. No hay derechos de autor de escenografía. Imagínate que hubiera derechos de autor de cada una de las ramas creativas que hay en el teatro y tuviéramos que ir dividiendo en porcentajes para cada uno de las ramas. Entonces, a priori, para una idea y para un concepto como ese, no tendrías problemas de derechos de autor. Vale, gracias. Nada. Bueno, pues no sé si es bueno o malo que no haya preguntas, pero bueno, yo voy a proporcionar ahora todo esto por medio de archivos. Aparte, como tenemos 5 minutos, a priori, si os parece voy a intentar hacerlo ya, bajarme todo este material en... A ver, esto de aquí me lo voy a descargar. A ver. Os voy a dejar la hoja de recupero, ya está completa con el ejemplo que hemos puesto. Solo acordaros que los números en verde son los únicos que tenéis que modificar. El resto no tenéis por qué tocarlo. Y aparte de esto, a ver qué otra cosa os iban... y las tablas de teatro, que os voy a descargar también, que son los precios, los suelos salariales de actores que tenemos aquí. A ver, archivos, a ver si lo sé hacer. Ah, mira, lo podía hacer desde Drive. A ver, descargas. Esto de aquí. Vale. Y archivos desde mi ordenador. Hojas de teatro 2020. Vale, pues estos son un poco los dos documentos que os he... y os voy a enviar también. Del escritorio. El PDF que os he pasado. Habrá algún error de escritura porque no he podido revisarlo. Lo he terminado 5 minutos antes de que empezáramos a empezar a hablar. Entonces, bueno, me perdonáis si hay algún error. Pero bueno, esos son un poco los 3 documentos que os he comentado a lo largo del taller. Nada, os paso también si queréis... mi mail. Si en algún momento tenéis alguna consulta o alguna cosa o algún proyecto y queréis consultar alguna cosa, pues incluso ya si queréis, pues
Si necesitáis cualquier consulta, también os dejo mi teléfono. De algún momento que tengáis algún proyecto o alguna otra duda que os surja más adelante. Si no os atiendo a insistir, que será por algún motivo de fuerza mayor. Y bueno, pues nada, muchas gracias por asistir al taller. Yo soy Rosa Melero de Loyola Teatro de Sí. Córdoba, Sí, el campus de encantado. Córdoba. No es ninguna pregunta, solamente darte la enhorabuena. Gracias por tu exposición. Yo soy la que me dedico a hacer la producción de las obras de aquí de la universidad en el campus de Córdoba. Y bueno, has hecho una exposición brillante, no te has dejado nada en el tintero. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, insistir, de nuevo, esto es una maravilla y es lo que me ha ayudado. Entonces, si podéis acceder a él, la sensibilidad y la forma como está escrito y cómo te lo expone todo y las 1000 anécdotas más que él tiene que yo no tengo por falta de experiencia, son tremendamente amables, simpáticas, divertidas y es tremendamente didáctico. O sea, os he dado una pincelada de esta joya. Entonces, tenéis también los datos del libro. Le pedí permiso a Miguel, le dije, Miguel, me he metido en este berenjenal, voy a utilizar tu libro como referencia, y me dijo, no solo puedes, sino que debes, para eso está, o sea que si lo queréis consultar vosotros, os va a ayudar muchísimo. Muchas gracias. A vosotros. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, si os parece, despediríamos el taller ahora aquí. Muchísimas gracias a todos los asistentes, muchísimas gracias Evaristo por habernos regalado estos minutos tan, creo que de tanto provecho, que nos han hecho reflexionar y encima nos has aportado mucho material. Para mucha gente habrá sido abrir los ojos de todo el trabajo que hay detrás o de muchas de las cosas que ya estaban haciendo quizás sin saberlo, ¿no? Y bueno, como ya sabéis, ahora continuaremos en media hora. Comenzará la mesa redonda que tenemos preparada precisamente de producción teatral y gestión cultural. Hablaremos con una serie de gestores culturales y productores que nos hablarán de sus producciones y toda la problemática que existe ahora, de su día a día y de cómo lo van a afrontar. Así que si os queréis tomar un descanso, en media hora volvemos y muchísimas gracias de nuevo, Evaristo. Seguimos en contacto y hasta la próxima. Recordad que mañana continuamos con más talleres, más formación, más mesas redondas. Muchas gracias. Gracias, chao, hasta luego. Un placer. Muchas gracias, gracias Evaristo, gracias Alberto, gracias.